Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en algo que creo que a muchos de ustedes les va a encantar, porque estoy seguro de que muchos de ustedes, al igual que yo, son grandes fans de las telenovelas, las series turcas y por supuesto, de Kerem Bürsin. Hoy vamos a hablar sobre una serie en particular, una que, desde mi punto de vista, es un poco diferente. El título que me ha inspirado para este vídeo es Kerem Bürsin, mis sueños de familia robados. ¿Quién impidió mi final feliz? Sé que suena dramático y créanme, lo es. Y es que aunque Kerem Bürsin ha participado en un montón de proyectos exitosos, este tema en específico, el de los sueños de familia y cómo se ven truncados, siempre me ha parecido un tema muy relevante, sobre todo en el contexto de sus roles y la narrativa de sus historias. La idea de este vídeo surgió al reflexionar sobre los personajes que Kerem ha interpretado a lo largo de su carrera y cómo, en muchos casos, sus sueños de familia, ya sea construyendo una, o simplemente el deseo de tenerla, se ven obstaculizados, retrasados o incluso destruidos. Y la gran pregunta que nos haremos hoy es, ¿quién o qué son los villanos que impiden que estos personajes alcancen la felicidad que tanto anhelan? Así que prepárense para un viaje por algunos de los personajes más emblemáticos de Kerem, analizando sus motivaciones, sus relaciones y sobre todo, cómo se enfrentan a los obstáculos que les impiden conseguir ese final feliz que todos esperamos para ellos. Vamos a hablar de traiciones, de secretos, de luchas de poder y por supuesto, de mucho drama. Y todo esto desde la perspectiva de un fan más. Pero antes de que empecemos a sumergirnos de lleno en el análisis, quiero pedirles algo. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y por supuesto, dejen un like si disfrutan del contenido. Me ayuda muchísimo saber que les gusta lo que hago, y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que suscríbanse. No se arrepentirán. Bien, ahora sí, comencemos con el análisis. Como mencioné, la idea de este vídeo surgió al analizar los roles de Kerem y ver cómo el tema de la familia y la búsqueda de la felicidad se repite en sus trabajos. Vamos a tomar algunos ejemplos clave. Uno de los roles más conocidos de Kerem Bürsin es, sin duda, el de Serkan Bolat en Love is in the Air. Esta serie fue un fenómeno global y la química entre Kerem y Hande Erçel fue explosiva. Pero, ¿qué hay de los sueños de familia de Serkan? Al principio de la serie, Serkan es un hombre de negocios exitoso, pero también es alguien solitario, con una infancia difícil, marcada por la ausencia y la frialdad de sus padres. Si bien su enfoque principal es el trabajo, se intuye un deseo latente de formar una familia, de encontrar un lugar donde pertenecer y sentirse amado. La llegada de Eda cambia completamente su vida. Se enamoran y la idea de una vida juntos, con hijos, se convierte en una posibilidad real. Sin embargo, Love is in the Air es una telenovela, y las telenovelas, por su naturaleza, siempre están llenas de obstáculos. En el caso de Serkan, uno de los mayores impedimentos para su felicidad es la propia Eda, en ciertos momentos. Me explico. Las mentiras, los malentendidos y las interferencias externas, como la ex de Serkan, Selin, y las conspiraciones de los personajes secundarios, ponen a prueba su relación constantemente. Y a pesar de que logran superar muchas dificultades, incluso la pérdida temporal de la memoria de Serkan, el camino hacia el final feliz no es fácil. Hay momentos en los que el espectador, al igual que Serkan, siente que la felicidad se les escapa de las manos. El accidente de avión, los problemas de fertilidad. Todos estos son obstáculos que amenazan con robarle sus sueños de familia. ¿Quién, entonces, impidió el final feliz de Serkan en Love is in the Air? En parte fueron las circunstancias, los propios personajes que los rodean, y las decisiones que tomaron, tanto Serkan como Eda. Pero también podríamos decir que fue la propia estructura de la serie, que necesitaba de esos conflictos para mantener el interés del público. Al final sí logran su final feliz, pero el camino recorrido estuvo plagado de dificultades. Pasemos a otro ejemplo. Recordemos a Kerem en Şeref Meselesi. En esta serie interpreta a Yiğit Klc Concedilla, un personaje con una personalidad mucho más compleja que Serkan. Yiğit es un hombre de negocios también, pero con un pasado oscuro y un carácter más impulsivo y rebelde. En Şeref Meselesi, el tema de la familia es central.
Ji-It está profundamente unido a sus hermanos, y la necesidad de protegerlos y de vengar a su padre es lo que guía sus acciones. El amor, la lealtad y el honor son los pilares fundamentales de la familia KLC Concedilla. Sin embargo, la ambición, la traición y la violencia amenazan constantemente la unidad familiar. Los enemigos de la familia, las luchas de poder en el mundo de los negocios y los secretos del pasado se convierten en obstáculos que dificultan la búsqueda de la felicidad. En Seref Meselesi, la idea de una familia feliz, con Ji-It encontrando el amor y formando su propia familia, es constantemente saboteada. Las decisiones impulsivas de Ji-It, los errores de sus seres queridos, y los giros inesperados de la trama, impiden que se concrete ese sueño. En este caso, ¿quién impidió el final feliz de Ji-It? La respuesta es más compleja. La ambición desmedida, la búsqueda de venganza y la propia naturaleza del personaje, junto con las acciones de los demás personajes, especialmente de su hermano Emir, lo llevan por un camino peligroso, donde la felicidad escasea. La serie nos muestra que a veces, los peores enemigos de uno mismo son, precisamente, los demonios internos, la incapacidad de perdonar, y la necesidad de buscar justicia por encima de todo. Ahora, cambiemos el enfoque y hablemos de algo más reciente. Recordemos la serie Jacob Seversen, donde Kerem Bürsin interpretó a Ates, un hombre que, tras la muerte de sus padres, ha aprendido a ser independiente y a evitar involucrarse emocionalmente con los demás. No busca una familia propia, al menos al principio. La vida de Ates cambia por completo cuando conoce a Leila, una niña que busca una familia. En Jacob Seversen, la serie se enfoca en la construcción de una familia improvisada, donde Ates debe aprender a ser padre, a cuidar y proteger a Leila, y a superar su propia soledad y miedo al compromiso. Los obstáculos en esta serie son más sutiles, pero no menos importantes. El trauma del pasado de Ates, la desconfianza, la incapacidad de amar y, nuevamente, la intervención de terceros que intentan romper el vínculo entre Ates y Leila, amenazan con impedir que encuentren la felicidad que ambos merecen. Entonces, ¿quién impidió el final feliz de Ates en Jacob Seversen? En parte fueron sus propias heridas emocionales, su miedo al compromiso y su resistencia a dejarse querer. Pero también la serie nos muestra cómo el entorno y las personas que los rodean pueden influir en su camino. Los intentos de sabotaje, las malas intenciones y los secretos del pasado intentan perturbar la armonía de esta nueva familia. Como podemos ver, a lo largo de la carrera de Kerem Bürsin, el tema de los sueños de familia robados se repite de diversas formas. En cada serie los obstáculos varían, pero el resultado a menudo es el mismo: la felicidad se ve amenazada, el camino hacia el final feliz se complica. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué mensaje nos dejan estos personajes? Creo que hay varias lecciones importantes. Primero, que la felicidad no es algo que se logra fácilmente. Requiere esfuerzo, perseverancia y, sobre todo, la capacidad de superar los obstáculos. Segundo, que las relaciones humanas son complejas y están llenas de matices. Las decisiones que tomamos, tanto las buenas como las malas, tienen consecuencias. Tercero, que a veces los peores enemigos son los miedos y las inseguridades internas. Y por último, que la familia, en todas sus formas, es un tesoro que hay que cuidar y proteger. En los personajes de Kerem Bürsin vemos reflejada la complejidad de la vida, la lucha por encontrar la felicidad, y la importancia de la resiliencia. Sus personajes nos enseñan a no rendirnos ante la adversidad, a luchar por nuestros sueños, y a valorar el amor y la familia. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Qué tipo de roles le depararán a Kerem Bürsin? ¿Seguirá explorando el tema de los sueños de familia robados? La verdad, no lo sé. Pero estoy seguro de que en cada proyecto Kerem nos sorprenderá con su talento y su capacidad para conectar con el público. Y eso es todo por hoy. Hemos analizado varios de los personajes de Kerem Bürsin y hemos explorado cómo sus sueños de familia se ven obstaculizados a lo largo de las series. Hemos visto ejemplos en Love is in the Air, Seref Meselesi y Jacob Seversen. Hemos hablado de los obstáculos, de los villanos y de las lecciones que podemos aprender de estas historias. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que hayan encontrado este vídeo interesante e informativo y entretenido. La verdad es que me encanta hablar de Kerem Bürsin y de sus series, y me emociona saber que compartimos esta pasión. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan de los personajes que hemos analizado? ¿Qué otros obstáculos o villanos identifican en sus historias?
¿Cuál es su personaje favorito de Kerem Bürsin y por qué? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y conversar con ustedes. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Sus comentarios, likes y suscripciones me ayudan a seguir creando contenido y a crecer como creador. Así que una vez más, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden suscribirse, activar la campanita, darle like y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.